Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de vídeos relacionados con la literatura, así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un book tag que lleva circulando ya bastante tiempo por BookTube y que me ha animado a traeros. Y se trata de book tag 8000 literarios. Y aquí hay que traer libros que, ya sea por su extensión o su complejidad, nos intimidan y nos ponen a prueba. Libros que aspiramos a leer para enfrentarnos algún día a ese reto y alcanzar la cima. Los libros que voy a ir mencionando no tienen un orden concreto, pero empezamos por el primero, y es La montaña mágica, de Thomas Mann, y tiene alrededor de la friolera de 1100 páginas. El libro más importante de Thomas Mann y una obra cumbre de la literatura universal. No impone para nada. Esta es la historia de Hans Castorp, un joven y modesto ingeniero que llega a un sanatorio ubicado en los Alpes suizos para visitar a su primo. La estancia, que preveía corta, se dilata en el tiempo y acaba formando parte de esta nueva forma de vida en la que se relativiza el transcurso del tiempo. Sentado en el balcón del sanatorio y envuelto en una manta, Hans reflexiona acerca de la vida, la muerte y el amor. El resultado es una de las grandes obras maestras de la literatura universal, que ofrece un retrato de la Europa de principios del siglo XX, al mismo tiempo que hace una profunda reflexión acerca de la condición humana. La verdad que no sé lo que me encontraré cuando me ponga a leerla, pero el hecho de que haya un sanatorio de por medio y el hecho de que hable sobre la reflexión, sobre la vida, el amor, la muerte, que son temas universales que encontramos en muchos libros, me llama bastante la atención. Sí que es verdad que este libro me lo había propuesto para el reto de clásicos, pero al final me eché un poquito para atrás por su extensión y hubo alguno de los lectores que visteis estos vídeos que me comentasteis que empezara por algo más suave, más ligero del autor, como era La muerte en Venecia, un libro bastante cortito, pero eso sí, ciertamente complejo a la hora de irlo leyendo mientras te sumerges en sus páginas. El siguiente es Las mil y una noches, un libro que todos conocemos ya sea de oídas, porque es un recopilatorio de relatos que han inspirado un montón de adaptaciones. Y es que podríamos decir que es una historia que alberga muchas otras, puesto que aquí el sultán, al descubrir que su mujer le ha sido infiel, decide vengarse y la mata, y a partir de entonces cada noche se casa con una doncella a la que al día siguiente decapita. Sin embargo, cuando el sultán se casa con Sherezade, lo que menos puede imaginar es que ella es una contadora de cuentos y que conseguirá atraparle en sus historias noche a noche. Iremos viendo cómo el sultán la perdonará cada vez una noche más hasta que se termine enamorando de ella, e iremos descubriendo junto a los dos cada una de esas historias que cuenta. Algunas de las más famosas son Alí Baba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa o Sinbad el marino. ¿Por qué esta historia está en mi lista de pendientes? Pues porque la historia general del sultán y Sherezade es una historia que me ha traído desde siempre, desde muy cría, y luego los relatos que he conocido también me han gustado bastante. Yo creo que por el hecho de que nos hablen de una tierra lejana, exótica, y luego el hecho también de que sean historias dentro de otras historias. La siguiente es Los miserables, de Víctor Hugo. Sí que es verdad que el año pasado intenté leerla, pero no fue mi momento y terminé abandonándola. Creo que ya sabéis todos de qué va. Y yo conozco la historia porque vi en su momento la película de Gerard Depardieu. No he visto la más actual con Hugh Jackman y Anne Hathaway, que es además musical. Para los que no la conozcáis, os hablaré de protagonista. Se llama Jean Valjean y es un expresidiario en busca de una segunda oportunidad. El policía Javert, que va detrás de él porque no cree precisamente en las segundas oportunidades, y en su hija Cosette, que se termina enamorando de un revolucionario, Marius. Aquí nos vamos a encontrar con personajes de todas las clases sociales y además ubicados en momentos clave de la historia. La historia a mí me tiene enamorada. Otra cosa ya es la forma de narrar del autor, a la que no estoy acostumbrada y que es muy diferente, por supuesto, de la actual.
En el siguiente libro creo que he hecho un poco de trampa y es que en realidad son dos, pero muchas veces los podréis encontrar en un solo tomo y se tratan de la Ilíada y la Odisea de Homero. En la Ilíada nos encontramos con un poema que narra el último año de la guerra de Troya, donde Helena es la causante de esta guerra y nos vamos a encontrar con que Patroclo, el mejor amigo de Aquiles, muere a manos del príncipe troyano Héctor, lo que causa la ira de Aquiles y su duelo final contra este. En la Odisea nos vamos a encontrar un largo viaje, la vuelta de Ulises o Odiseo, de vuelta a Ítaca, a su casa, superando varios periplos durante 10 largos años y cómo su esposa Penélope se las ingenia para evitar casarse con ninguno de los pretendientes que acuden a ella en busca del trono. La mitología es uno de esos temas que siempre me han encantado y fascinado al mismo tiempo desde que era cría, por lo que podría considerar estos dos libros como una asignatura pendiente. El siguiente libro es Los papeles póstumos del Club Pickwick de Charles Dickens, y es que de este autor ya probé su pluma y me gustaron mucho sus historias. Esta, de hecho, también viene desde que era cría, y es que leí algún que otro extracto que venía en los libros de texto y me gustó tanto que siempre tuve esa espinita. Con el tiempo busqué este libro y vi que su extensión era de algo más de 700 páginas, lo que me echó un poquito para atrás e hizo que quedara en mi lista de pendientes. Este libro nos narra las peripecias de Samuel Pickwick, fundador de una sociedad dedicada a la investigación de la vida y las costumbres fuera de Londres, y sus 3 acompañantes. La novela sigue sus viajes donde experimentan una sucesión de situaciones cómicas y a veces tristes y conocen a una variedad de personajes, destacando la introducción progresiva del criado Sam Weller, quien se vuelve fundamental para la trama. Viendo el libro que está centrado en el siglo XIX y que nos habla de un club en el que solamente podían ir los caballeros, que ya sabéis que era el típico club donde leían el periódico, donde hablaban de negocios, donde fumaban tranquilamente una pipa con un coñac de la mano, donde se quejaban de sus señoras o de lo que habían perdido en la última carrera de caballos. No sé por qué, pero a mí siempre me ha gustado mucho los libros ambientados, sobre todo en la época victoriana, lo que es ese ambiente nebuloso en Londres, con esa niebla, el misterio que atrae, pero también mucho rollo british de estética, muy al tema de las películas de Kingsman. La siguiente entró hace poco en esta lista de los 8000 literarios y se trata del Idiota de Dostoyevsky. Me gusta mucho el argumento porque hablando un poquito de la moralidad, de los principios y de cómo una persona puede llegar a perderlos o lo que hace para mantenerlos o de lo que hace por demostrar que es fiel siempre a ellos, me topé con la historia de un ingenuo que se enfrenta a los intereses económicos y la manipulación. Casualidades de la vida, aquel protagonista también ha estado alojado en un sanatorio suizo y, tras salir de él, regresa a su Rusia natal para recibir una herencia y mezclarse con la gente. Sin embargo, en San Petersburgo solo le aguarda una sociedad obsesionada con el dinero, el poder y la manipulación, que pondrán a prueba su moral y sus sentimientos más puros. Antes de llegar a su destino, conoce al inquietante Rogozin, hijo de un acaudalado mercader, cuya fijación por la hermosa Natasha Filipovna acabará por arrastrar a los 3 a un fatal desenlace. No sé si os he podido hacer spoilers o no, pero de la página en la que leí el argumento venía esto así de forma literal. Aún así, a mí me han quedado ganas de querer leer el libro igualmente, y sí que es verdad que siendo un escritor ruso como es Dostoyevsky y que además son conocidos ya sea porque escriben novelas trágicas o porque exploran sobre todo con profundidad la condición humana y a menudo de forma sombría. Aún recuerdo cuando leí Ana Karenina de Tolstói, sí que es verdad que fue una historia bastante densa porque se centraba bastante en lo que era la descripción de la vida en el campo, el comportamiento de la sociedad y cómo ésta castigaba de forma impune a las mujeres pero no a los hombres. Y sobre todo ese final que me dejó
sin aliento, pero aún así pude disfrutar de una pequeña, aunque breve historia de amor en ese libro. De esa lectura pasaron bastantes años y aún no me creo que todavía tenga ganas de adentrarme en otra novela de otro escritor ruso, pero bueno, aquí estamos, valientes. El siguiente libro son las obras completas de Sherlock Holmes, del autor Arthur Conan Doyle. Y aquí nos encontramos con 4 novelas y multitud de relatos escritos entre 1867 y 1927. Bueno, de sobra sabréis que todo ese volumen, más de 1000 páginas, es seguro. Los libros que he encontrado por internet a la venta ocupan alrededor de unas 1800 páginas. El que tengo yo aquí, que es tapa blanda, son alrededor de 1500. Como veis, es tapa blanda, pero es que lo más aterrador es que la letra es súper pequeñita. Sí que es verdad que viene acompañado de ilustraciones que están muy chulas y que te ayudan a la hora de ir disfrutando del relato. También es verdad que es una de mis obras o de mis autores de personajes favoritos, puesto que de las adaptaciones de Sherlock no he visto todas, pero sí que he visto buena parte de ellas. ¿Y cuál es el motivo de que me eche para atrás? Pues como veis, el tocho, y que le compré en inglés. Que bueno, la mayor parte de ello yo creo que este libro está además adaptado al inglés más actual, porque si fuera de la época de entonces creo que no entendería ni papa. Al final aquí las cosas más siempre que tengo más a mano poder disfrutar de las series o las películas, las series con Benedict Cumberbatch o las películas con Robert Downey Jr., que ponerme a leer este tochazo. Pero sí, en algún momento lo quiero hacer y espero hacerlo como lo hice hace unos años con El Conde de Montecristo, otro tochazo sin igual. Creo que en este canal no os he contado todavía que aparte de leer clásicos y de que mi género predilecto es la romántica, también disfruto con otros como son los thrillers, la ciencia ficción o el terror. Y hablando del terror, dentro de este género hay un libro, un clásico que me gustaría leer y no es otro que Fausto de Goethe. Soy una apasionada de estos géneros, sobre todo viéndolos en películas o series, pero luego me cuesta mucho más ponerme a leer un libro de esta temática. Este libro me recuerda un poco a la serie Sobrenatural, y es que el protagonista decide hacer un pacto con el diablo, con Mefistófeles, a cambio de conocimiento y de disfrutar de todos los placeres de la vida. Lo cual, si pensáis un poco, también es un tanto similar al retrato de Dorian Gray. De este libro lo que me echa para atrás no es su extensión, sino que al sumergirme entre sus páginas me pueda encontrar con una narración bastante densa, poco fluida y que me haga sentir la experiencia que tuve cuando leí La muerte en Venecia, que tenía que volver a leer el mismo párrafo una y otra vez hasta que por fin me centraba en la historia. Y el último libro que entra dentro de este book tag es español, y sí, es El Cantar del Mío Cid. Es un libro que aparentemente nunca me había llamado la atención hasta que vi El Ministerio del Tiempo y el personaje del Mío Cid lo hizo. Me intrigó y de qué manera, y quise saber más cosas de él, y al final, aunque no leí el libro, siempre quedó ahí. Este libro nos habla de la lucha de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, por recuperar su honra perdida tras ser desterrado injustamente por el rey Alfonso VI. Varias de las cosas que me echaban o me echan para atrás a la hora de querer leer este libro son: una, que se trata de un poema. Yo soy más de narrativa que de poesía. 2, que que trata hechos que ocurren o se ubican más o menos en torno al año 1200, por lo que esto implica una narrativa bastante diferente a lo que conozco y que me da un poco miedo también que pueda pasarme como me ocurrió con La Celestina, que empecé a leer y que terminé dejándolo porque no conseguía leer más de 2 frases sin entender lo que decía.
Esto ya es un poco cuestión de orgullo, porque podía haber optado por una versión adaptada a la época actual y que me podría haber permitido leer la novela con mejor comprensión, pero el hecho era leer la novela original. Tal vez ese fuera el error, así que muy probablemente cuando intente leer de nuevo cualquiera de estas dos obras, pues terminaré cediendo y será mayor mi interés que mi orgullo. Y bueno, hasta aquí mi book tag de mis 8000 literarios. Espero que el vídeo os haya gustado, que me contéis en comentarios si coincidís conmigo en algún libro que os dé el respeto y que todavía no hayáis leído, o sin embargo, si es alguno de los que no he mencionado, que me digáis cuál es, simplemente por pura curiosidad. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Un besazo, adiós.